El canal del Congreso presenta. Imagínate que eres una niña que nace en el estado de Hidalgo en los años 60 del siglo pasado. Imagínate que a los pocos meses de vida empiezas a sufrir una serie de fracturas, por lo que te diagnostican una rara condición que le impide a tus huesos fortalecerse. Imagínate que a tus padres les dicen que no vivirás más de 8 años y que no hay nada que ellos puedan hacer. Así llegó a este mundo Norma Angélica Cebes García. Pero contra todo pronóstico, ha vivido mucho más de 8 años. Y cada vez que cumple años, cada vez que cumple un año más, se pone muy contenta de haber desafiado ese diagnóstico inicial que los médicos le dieron a sus padres. Y es que Norma Cebes, a quien hoy le toca recibir la visita incómoda, ha llegado lejos. Hoy es diputada federal en la 65ª legislatura. Vivir con una discapacidad es un desafío que no muchas personas logran enfrentar con éxito, pero Norma Angélica es una de ellas. Desde niña tuvo que aprender a vivir con una enfermedad que no tiene cura en una sociedad que no estaba adaptada a sus necesidades. Imagínate que en la primaria donde vas, no hay rampas para que puedas entrar con tu silla de ruedas y los baños no permiten que los uses porque no están pensados para personas como tú. En México, hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según el último censo elaborado en 2020. Esto representa un 4,9% de la población total del país. Norma es una de estas personas y aún en la actualidad enfrenta muchos problemas por la falta de sensibilidad de nuestra sociedad para incluir plenamente a las personas con alguna discapacidad. Aunque en los años recientes esta situación ha ido mejorando, gracias al trabajo legislativo y social de gente como la diputada Cebes, faltan aún muchas cosas por resolver para lograr una inclusión plena de las personas con discapacidad. Para trasladarse en avión, por ejemplo, no existe en nuestro país un protocolo especializado que tome en cuenta sus necesidades. O si existe, está muy limitado. Las aerolíneas comerciales a veces tratan a las personas en silla de ruedas como simples objetos, como un número más en sus listas de pasajeros. Nos encontramos con la diputada Cebes García en el Palacio Legislativo de San Lázaro para conocer su historia y su trabajo. Un trabajo que ha sido constante y que se ha dirigido siempre a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenme en este nuevo episodio de La Visita Incómoda para conocer a Norma Cebes, una de las legisladoras más activas en el actual Congreso de la Unión y una trabajadora constante a favor de quienes, como ella, se enfrentan al mundo con limitaciones a las que no se les da suficiente importancia en México. Adelante. Buenas. Hola, buenas tal, tardes, diputada? bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Encantado, Norma Cebes a la orden. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por recibirnos No, en hombre, su oficina. pues gracias a ti por visitarnos en esta tu oficina, en la Cámara de Diputados. ¿Me puedo sentar? Por favor, si es tan amable. Hemos escuchado hablar mucho de usted. Espero que bien. Muy bien. Y tiene un trabajo legislativo arduo, amplio, vasto. Hay que aprovechar la oportunidad ¿No? que nos da la vida, ¿no? Sí. Entiendo que usted nació con una limitación en la funcionalidad, Así es. que no es lo mismo que
tener una discapacidad. Así es. Eso es lo que entiendo. Que es, lo que leí es que es como, se llama algo así como huesos de cristal. Efectivamente, es Po- osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta. Mejor conocida como huesos de cristal. Primera vez en mi vida que escucho hablar de eso. ¿Podría explicarnos un poquito en Claro que qué sí. consiste? Los huesos tienen algo que se le llama colágeno. Colágeno. Ajá. Este colágeno hace que nuestros huesos sean mucho más fuertes. Y en mi caso, pues no tengo la suficiente cantidad de colágeno. Sí. Y a los 6 meses de nacida me diagnostican la osteogénesis por 2 fracturas que tuve en casa. Y ahí es donde se dan cuenta que algo no andaba bien. Y entonces me empiezan a hacer una serie de estudios muy limitados porque hace mucho tiempo pues no había tanta tecnología como hoy día, Y ¿no? no se sabía Y nada no de se la sabía osteogénesis. absolutamente nada. De hecho, las 2 primeras fracturas que fueron accidentales al cambiarme de ropa, cuando me llevaron al médico, incluso llevaron a mis papás ante el DIF porque pensaban que las fracturas eran derivadas de un maltrato. Ya para la ¿De segunda, veras? sí, claro, porque dijeron, a ver, la primera vez, qué chistoso que cambiándola de ropa se fractura un brazo, ¿no? Y la segunda vez fue una pierna, pero la segunda vez fue porque una vecina me estaba cuidando, mi mamá había ido a las tortillas, yo estaba en una cama, la vecina se sienta, sin querer se sienta sobre mi piernita y me la fractura. No me diga. Entonces me llevan al hospital otra vez y dicen, otra vez esta niña, ¿no? Ahí debe de haber algún tema de maltrato. Llevan a mis papás ante el DIF, se dan cuenta que no. Y entonces me empiezan a hacer estudios para ver qué era lo que estaba sucediendo con mi cuerpo. Y entonces es cuando diagnostican la osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta. Y Exacto. le dieron, entiendo que pronosticaban pocos años de vida. Así es. En ese entonces, bueno, en ese entonces y hoy día sigue sucediendo, los médicos con esta falta de información y muchas veces con este desconocimiento y hasta falta de tacto, le Sí. dijeron a mis papás, miren, su niña tiene osteogénesis, llévensela a su casa, pongan su cama al lado de una ventana donde le dé el sol y que le dé el sol todo el día. Y ahí tengan, su niña no va a vivir mucho tiempo, a lo más le damos 8 años de vida y disfrútenla lo que pueden. Tienen esa tendencia muy torpe los médicos a veces, ¿verdad? Así es. De querer darte un diagnóstico de tiempo que según yo es lo más tonto que se puede hacer porque no solamente afectas al paciente y lo pones Predispuesto, ¿no? predispuesto a, ¿no? Le Exacto. bajas hasta sus defensas, ¿no? Así es, exactamente. Pero eso lo sabían sus papás, no se lo dijeron a usted. No, yo tenía 6 meses, todavía Sí, no. por eso. Pero para ellos sí implicaba ¿qué vamos a hacer estos 8 años? Sí. Hay que darle la mejor atención. Entonces, esos 8 años me la viví entre operaciones, rehabilitación. Me llevaban a todos lados, ¿eh? Y estoy diciendo a todos lados. Desde la señora que curaba, la santera, quien sea, porque obviamente desde el amor de padres iban a hacer hasta lo imposible para que su hija viviera más de 8 años. Leí por ahí que a usted le gusta mucho cumplir años porque es como desafiar ese pronóstico que le dieron, ¿no? Exactamente, exactamente. Es algo para mí bien importante. Contrario a lo que mucha gente, porque a muchos no les gusta cumplir años o no les gusta Claro. festejar. Yo sí, a mí sí me gusta y mi cumpleaños es el 22 de julio y yo empiezo a festejar desde el 1 de julio. Ajá, Y me aviento todo el mes porque para mí también es una forma de darle gracias a Dios. ajá, Es decir, aquí estoy, gracias a ti y aquí sigo trabajando, ¿no? claro. Y viva. Y viva. Y después del COVID, pues más agradecida, ¿no? Pero digamos, ¿cómo usted dice esto es una limitación en la funcionalidad, que no es lo mismo que discapacidad? ¿Cómo se diferencian una y Lo que otra? pasa es que recordemos que para que sea una discapacidad tiene que haber una barrera del entorno o una barrera actitudinal. Ajá, Entonces, yo tengo una limitación en la funcionalidad, pero cuando llego a la Cámara de Diputados, por ejemplo, a tomarnos una foto en el frontispicio, donde hay puras escaleras y como no esa hay foto de una ahí. rampa, exacto, y me tienen que cargar, Ajá, ahí se da la discapacidad. ajá, Es la combinación de la limitación con la barrera. ajá. Justo ahí es donde
se da la condición de discapacidad. Si Ah, hubiera rampa, pues nada más es una limitación, ¿no? En la funcionalidad y ya. claro. El reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha sido una lucha constante en los años recientes en México. Más allá de entender las diferentes condiciones que limitan su visión, su habla, su movilidad u otros aspectos, y tomar cartas para mejorar estas situaciones, se les ha llamado personas con capacidades diferentes o se les incluye entre los grupos vulnerables, entre comillas, de nuestra sociedad. ¿Será que estos son los términos más adecuados para referirnos a las personas que tienen alguna discapacidad? Platiqué con Norma Cebes al respecto, para conocer su perspectiva como alguien que ha enfrentado estas situaciones a lo largo de toda su vida, pero también como una persona que, desde su trabajo político y legislativo, está haciendo cosas para mejorar la vida de las personas con discapacidad en México. ¿Cómo es su vida con esta limitación? Digamos, veo que trae un tanque. Usted necesita su suministro de oxígeno. ¿Qué tipo de limitaciones tiene en ese sentido? Qué buena pregunta. La realidad es que yo no usaba oxígeno hasta que me dio COVID. Ah, ok. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer nada más o qué tenía que hacer antes del oxígeno? Solamente cuidarme. Al día de hoy llevo más de 300 fracturas. Entonces, tengo que cuidarme mucho en las subidas, en las bajadas, o al cambiarme de ropa, o pues sí, no exponerme a caerme, porque seguramente va a implicar una o dos o más fracturas. Cualquier cosita puede implicar una fractura. No, antes sí, ahora ya no tanto, pero sí, si me caigo, casi todas mis fracturas han sido por caerme, Sí, sí, sí. por caerme de la silla. Entonces, es lo único, o sea, es lo único que debo de tener, el cuidado de mis piernas, pues medicamento, porque a veces me duelen los huesos, me duelen pues sí, las piernas, los brazos, todo el cuerpo, pero el oxígeno, bueno, fue derivado de el COVID. Ahora, cuando la vida te quita cosas, yo me imagino a veces que también te da otras. O sea, eh, estas limitaciones con las que usted ha crecido y con las que a pesar de esas limitaciones ha llegado hasta aquí y hoy es diputada, no sé si se pueda preguntar así, pero cuál ha sido el lado positivo o qué cosas buenas? Creo que no estoy tal vez usando las mejores palabras, pero que espero darme a entender. Sí, claro. ¿Qué le ha traído cuál De ha sido bueno, la otra cara de la moneda, el lado exactamente. positivo de esto, de vivir con esta limitación? Mucho, ha tenido mucho. Soy una persona con una gran fuerza de voluntad, Sí. enorme, estoy convencida de ello. Soy una mujer muy segura, soy una mujer que tiene mucha disposición para seguir trabajando, pero además, a veces me dicen que por qué siempre estoy tan contenta o por qué siempre estoy tan positiva. Pues porque estamos vivos. Y eso, aunque pueda sonar como a rollo mareador y a palabras así nada más animosas, es que esta soy yo. Yo sí estoy convencida de que el hecho de estar aquí, para mí ya es un regalo. Ajá, Y lo único que no puedo es caminar. ajá. Lo demás, por supuesto que lo puedo hacer. Y además, físicamente que me trajo, tengo muy buen oído. Ujú. Muy, muy buen oído, a pesar de que dicen que quienes nacemos con osteogénesis vamos perdiendo el oído. Yo puedo escuchar cuando viene alguien desde que va entrando al edificio y ya hasta a veces hasta distingo las pisadas, ¿no? Entonces, O sea, este término que antes se usaba ya no se usa tanto. Me acuerdo que se usaba mucho en tiempos del foxismo, de llamarles a las personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes. Digamos, es cierto, o sea, cuando no puedes desarrollar ciertas capacidades, compensas desarrollando otras. En este caso puede ser el sentido del oído,
eh, otros sentidos Así es. y otras habilidades que se desarrollan más por el hecho de no poder desarrollar otras. Así es. El cuerpo es sabio, Ajá. pero evidentemente el término de capacidades diferentes que fue efectivamente durante el sexenio del expresidente Fox, pues en ese momento pegó bonito. Hoy por hoy ya no, afortunadamente, porque siempre digo, ¿no? Capacidades diferentes pues tienen los termos, esos tienen capacidades diferentes. Yo vivo con una condición que me limita la movilidad, pero que no me limita de vivir la vida al 100%, Ajá. salvo cuando me encuentro con estas barreras del entorno, ¿no? Se usa un término que a mí tampoco me gusta, que es personas vulnerables, porque es como si el problema fuera de las Así personas es, y exacto. no de la sociedad que no está preparada para recibirlas e integrarlas. Así es. Sigue habiendo una comisión en el Poder Legislativo que se llama Comisión de Personas Vulnerables, de la cual De usted es atención. integrante, bueno, Así secretaria. es, exactamente. Pues ya sería hora de cambiarle hasta el nombre, tal vez, Ya, ¿no? ya lo planteé casi desde que llegué a la comisión, pero evidentemente, pues no soy la única, no tengo mayoría, no hay un ¿Qué fue consenso. lo que planteó? ¿En qué Justamente que términos? le hiciéramos el cambio de nombre a la comisión para que fuera un poco incluso más abierta, que pudiéramos considerar a otros sectores de la población, que no solamente fueran las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, pero no hubo consenso, ahí se quedó y al final del día eso lo único que hace es que nos vuelve a encasillar como que el problema es mío y como que yo sigo siendo la pobrecita que no puede adaptarse a un mundo que está hecho para unas personas que no viven con una condición de discapacidad. Hay mucho una tendencia como a infantilizar a veces a las personas con discapacidad, ¿no? Pensar que, no sé cómo haya vivido eso, pero pensar que no pueden solos, que necesariamente tenemos que asumir sus decisiones y no permitirles a esas personas decidir, como si por tener una discapacidad o una limitación en la funcionalidad no pudieran ellas mismas decidir por sí Por mismas, ellos. como si no tuvieran voluntad. Es el enfoque, digamos, un poco asistencial y como de como patronizing, como dicen Así en es, inglés, ¿no? así es. Sí, necesitamos ya íbamos en el rumbo de poder cambiar esta visión que se tiene de las personas con discapacidad. Un enfoque más de derechos humanos, como lo establece la Convención sobre los Ajá. Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es importante, es necesario y es urgente. ¿Qué implica un enfoque de derechos humanos? Implica que tengamos acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a una vida independiente en la medida de las posibilidades, a desarrollarnos. Pero también como sujetos con su propia agencia, con su propia Así es, capacidad de tomar decisiones, de ser exactamente, autónomos. efectivamente. Evidentemente, al momento de transitar a un modelo de vida independiente, tendremos que ser capaces de tomar nuestras propias Claro. decisiones y todavía no llegamos. La realidad es que todavía nos siguen viendo como pobrecitos, incluso aquí al interior de la Cámara. De pronto a mí me han llegado a decir, ay, ahí vienes con tu tema, ¿no? O con tu temita que es noble. Usan mucho esa palabra. Y siempre les digo, no, a ver, no es un tema noble, es un tema de derechos humanos. Y las personas con discapacidad no pedimos más de lo que por derecho nos corresponde. Es así de sencillo. No es un tema bonito, porque incluso también lo han dicho. Ay, lo vamos a aprobar porque ¿quién va a decir que no a un tema tan noble como este, no? Así es. ¿No siente usted suficiente respeto entre los colegas, diputados y diputadas? Entre algunos no, no porque, pero te voy a decir algo, no, pero sí estoy convencida de que parte de un desconocimiento del tema. Ajá. Yo no creo que lo hagan por mala intención. No todo el mundo tiene la obligación de conocer sobre el tema de discapacidad. No todo el mundo la conoce, no todo el mundo sabe de qué se trata, no todo el mundo conoce la convención. Y eso me permite a mí darme cuenta que sus comentarios parten de ahí.
Por eso yo digo que el día que yo me vaya de esta Cámara, me quedaré satisfecha si logro que muchos diputados se lleven una visión distinta del tema, Ujú, más allá del número de iniciativas que yo claro. pueda presentar o que se puedan aprobar. Cuando yo veo que ya en sus discursos, en sus intervenciones, algunos ya no dicen capacidades diferentes, Ajá, yo ya digo, ya ahí voy avanzando. ajá. Déjenme regresarme a un poco de su historia personal. Me imagino que uno de los momentos más complicados es a la hora de llegar a una escuela, por ejemplo, a estudiar y darte cuenta que la escuela, ni los alumnos, ni los maestros, ni la propia escuela está preparada para recibirte, no tiene accesibilidad, no tiene nada. ¿Cómo recuerda esos años? ¿Cómo fueron? Porque me imagino que debe haber sido la parte más difícil. Así es, fueron años muy complicados porque evidentemente había un enorme desconocimiento. Recuerdo que cuando llegué a la primaria tenía escalones de entrada, ¿no? Entonces, pues muy chiquitita mis papás me cargaban y no había tanto problema. Pero conforme fueron avanzando los grados, pues ya no era tan fácil que me cargaran. Y empecé además a usar silla de ruedas. Entonces, hubo la necesidad de poder construir una rampa que al principio la directora de la escuela se negaba, porque decía que pues la escuela se iba a ver fea De y que veras. exactamente, entonces que mejor no. Pero bueno, se hizo una reunión de padres de familia y los papás aceptaron. Entonces, si los papás hubieran dicho que no, pues seguramente no se hubiera hecho la rampa, ¿no? Pero los papás aceptaron, se hizo la rampa y luego venía el siguiente reto, cómo hacer para que una niña que se hacía de ruedas pudiera entrar al baño. Ajá. Ese fue un tema que nunca lo pudimos solventar, nunca hubo en mi primaria baños accesibles, entonces yo hacía del baño hasta que llegaba a mi casa, ¿no? A las 2 de la tarde, porque esa parte no, De y veras. hoy por hoy en esa primaria siguen los baños igual. De Exactamente, veras. Ya ha ido. exactamente. Ya. Entonces, bueno, ¿Y no los ha balconeado ahí haciendo un videíto? no, porque todavía no me animo, capaz que al otro día, ay, esta, pero sí lo voy a hacer, porque es importante además, ¿no? Porque de pronto hay que tener estrategias un poquito más agresivas, ¿no? Así es, Porque si no los exponemos, no si pasa no nada, los evidenciamos, si no somos duros en la crítica, pues no pasa nada, ¿no? O exactamente. sea, hay que pelear. Hay que Ya. pelearlo. Y luego además, ya cuando estaba ahí en la escuela, me encuentro con una maestra que me ponía masking en la boca, por ejemplo. Porque mira, como a mis papás les dijeron que yo iba a vivir solo 8 años, pues mis papás no me llevaron al kinder, ¿no? Por no exponerme. Entonces yo me la vivía en la casa de mis papás viendo la tele todo el tiempo. Y en aquel entonces había algunos programas del 11 donde te enseñaban a leer y escribir. Y yo ahí aprendí a leer y a escribir y los números y todo. Cuando yo entro a primero de primaria, ya lo sabía. Entonces, ¿qué hacía? Yo me aburría en el salón, porque todos mis compañeritos estaban aprendiendo a leer y escribir y yo ya lo sabía. Entonces me ponía a platicar con ellos, ¿no? Empecé a caminar agarrada de las mesitas. Entonces me iba a la banquita de mis compañeros y platicaba. Y la maestra me regañaba. Y yo seguía platicando y me volvió a regañar. Y la solución que encontró fue ponerme masking en la boca. Porque decía, es la única manera en la que te puedo tener Por callada. tener más capacidad que sus compañeritos, ¿no? Así es, entonces, pero a mí me parecía algo tan natural, ¿no? Dije, bueno, pues me está castigando. Nunca se lo comenté a mis papás hasta que un día llegó mi mamá por mí, me acuerdo perfecto, y a la maestra se le olvidó quitarme con tiempo el masking y me Porque quedó la aparte lo marca. hacía secreto, a escondidas. Entonces me ponía el masking y aquí me quedó la marca ese día. Y cuando llegó mi mamá, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes mugre? Me acuerdo que me dijo. Y ya cuando yo dijo, pues, ¿qué traías aquí? Y él dije, es que la maestra, y ya le conté. No, bueno, pues sí, no, sí, le llama muy fuerte la atención a la maestra. Y de ahí en adelante, ya nunca más volví a participar en el homenaje, ¿no? Ahora tú te quedas aquí en el salón, quietecita, te ves más bonita. Híjole. Por ahí vi también que para usted ha sido un problema, por ejemplo, poder viajar en avión. Así es. ¿Por qué? Porque en los aeropuertos el personal no está preparado tampoco para la movilización de una persona usuaria de silla de ruedas.
porque tampoco están preparados para cuidar nuestra silla de ruedas, que es lo más importante. Es una parte elemental de nuestro cuerpo. Yo he visto que ponen la silla de ruedas, pero ya en la salida. Y Así cuando hay es. escaleras, hasta abajo. Y te tienen que bajar en la silla Entonces, pasillera. hay que llegar. Ese tránsito es muy complicado. Sí, exactamente. Por ejemplo, en los casos de personas con lesión medular, los pueden cargar y los suben o los bajan. Y ellos no se van a fracturar. Yo sí. ¿No? Evidentemente, si te bajan por la escalinata a una persona con lesión medular, y si el que te va cargando se tropieza, pues todos se van a lastimar, evidentemente, ¿no? Pero en mi caso me va a lastimar y me voy a fracturar. Ujú. Entonces, sí resulta un martirio viajar, porque además, desde que llegas, desde que te revisan, y luego llegas a la puerta del avión, te pasan a la silla pasillera, que además, evidentemente, al ser una silla pasillera es muy delgadita, ni siquiera te sujetan bien, luego te pasan al asiento, pero casi te avientan como costal, porque no te saben movilizar. Porque obviamente como hay mucha rotación de personal, tampoco hay una capacitación permanente. Entonces casi te avientan, y eso que ha originado, perdón, hay personas con lesión medular que las han cargado mal y al pasarlas al asiento les generan escaras. Y esa escara puede ser muy peligrosa. Entonces, afortunadamente no me ha sucedido, pero sí se ha convertido en un tema de, en alguna ocasión que llegamos a Guadalajara, no estaba mi silla de ruedas, no había llegado, ¿no? Entonces tuvimos que esperar arriba del avión. Yo no me bajé porque dije, no, a mí garantíceme que esté mi silla. Entonces, hasta que llegó, ya me pudieron bajar cargando, obviamente, por la escalinata y luego ya de ahí a la silla. Que además, algo bien interesante es que sí tendríamos que capacitarlos sobre cómo cuidar las sillas. O sea, no es una maleta que la avientas. Sí, yo a veces veo que van con la silla casi como si estuvieran cargando una maleta en las compañías aéreas. No están realmente involucrados, haciendo un trabajo cuidadoso, delicado. Exacto. Es casi como si cargaran un bulto. No, Así no es. piensan que llevan una persona. Se les ve hasta en la actitud. Exactamente. Y además, a mí me pasa, no sé si a alguien más, pero a muchas conocidas que tengo, cuando viajamos en avión, nuestra mayor preocupación es nuestra silla de ruedas. Que cuando lleguemos esté la silla y esté bien. Porque hemos habido muchos casos que llega y las llantas están dobladas, los respaldos están maltratados, Sí. los cojines. Norma Cebes ha trabajado arduamente para que se reconozcan los derechos humanos básicos de las personas con discapacidad, pero también en favor de otros grupos históricamente marginados. Hablé con ella acerca de su trabajo legislativo, de las causas que defiende y de cómo fue que comenzó a interesarse en que existan leyes que defiendan sus derechos. Una de sus propuestas legislativas, por ejemplo, es para garantizar la participación de las personas con discapacidad como una obligación de los partidos políticos para incluirlas en sus listas de candidatos y candidatas, así como en sus estructuras internas. Y es que no se trata de atender la agenda de las personas con discapacidad. No, se trata de reconocer sus derechos humanos, sus derechos político-electorales, y de ver a estas personas como sujetos con su propia inteligencia, con su propia capacidad de tomar decisiones sin que nosotros tengamos que decidir por ellas y ellos. Uno de los logros de Norma Cebes como diputada, por ejemplo, es que se haya declarado el 5 de septiembre como el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, una conmemoración que busca visibilizar las situaciones que ellas enfrentan día a día. Vamos a seguir conociendo el trabajo de la diputada Norma Cebes, defensora de los derechos humanos básicos de las personas con discapacidad. ¿Qué fue lo que la llevó a usted a participar en política? ¿Cómo fue que comenzó a involucrarse, a convertirse en activista? En Hidalgo, que es de donde yo soy,
empecé a participar primero en las campañas en la colonia donde yo vivía, porque llegaban los candidatos y yo siempre les daba un discurso. Siempre me invitaban, porque además decían que yo hablaba muy bonito. Ajá. La gente, mis papás tenían una tienda de abarrotes, entonces toda la gente que iba a la tienda, yo me quedaba platicando con ellos. Entonces siempre me decían que hablaba muy bonito. Y cuando iba cualquier candidato, me invitaban a que yo le diera el discurso de bienvenida. Entonces, en ese discurso de bienvenida, yo siempre hablaba de las rampas, las banquetas, todo, aprovechaba, ¿no? Y entonces ya me tenían muy bien ubicada, pero nunca, jamás yo me imaginé que iba a participar en política. Yo quería ser psicóloga de entrada, ¿no? Hasta que un día me invitan a entrar al PRI, cuando ya tenía mi INE, y pues me afilié, pero tampoco participaba, ¿no? Porque además no creían en lo que yo proponía. Esa es la verdad, ¿no? En aquel entonces como que, sí, ¿no? Siempre habla de discapacidad, está bien. Es un tema noble. Un tema noble, ¿no? Ya desde ahí yo lo traía. Y me voy a vivir a Pachuca, empiezo a vivir sola, empiezo a tener más oportunidades de participación en otros espacios, empiezo a tener más foros en donde daba conferencias y empecé como a tener cierto contacto con gente del PRI de Pachuca. Pero no fue hasta que llegué a vivir aquí en la Ciudad de México, en el 2011, cuando comencé a trabajar en la Cámara de Senadores con la senadora Hilda Flores, priista, y ella me empieza a invitar a actividades del partido o a que fuera en su representación algunas cosas que tenían que ver con discapacidad. Y ahí fue como empecé a participar, a tener más oportunidades. Ahí sí me empezaron a escuchar. Ahí sí se dieron cuenta que el tema sí era importante. Y entonces ¿Qué fue lo que hizo que se sensibilizaran? hablamos del tema de mujeres con discapacidad. Ajá. Recuerdo que el primer foro en el que participé, fue del Organismo Nacional de Mujeres del PRI, y hablábamos de los derechos de las mujeres. Y yo les explicaba que dentro del gran grupo de mujeres hay algo a lo que yo he denominado desigualdad interior. Y habemos otras mujeres que tampoco tenemos oportunidades de acceso a todos los derechos y que nos cuesta mucho más trabajo. Claro, claro. Y ahí hablé de los derechos de las mujeres con discapacidad. Y después de ahí participé en la Asamblea Nacional también, en donde, bueno, hicimos algunas reformas a los estatutos del partido y ya de ahí empecé a participar, me empezaban a invitar, a involucrar y vi la posibilidad de estar ahí como un medio para poder abordar esta causa, para poder hacer que las personas con discapacidad seamos más visibles, pero sobre todo para desde ahí lograr que se tengan acceso a todos los derechos. Usted llegó a la Cámara a través de una acción afirmativa. Son 8 diputadas y diputados Así que es. son parte, digamos, de la cuota de personas con discapacidad. ¿Ha servido estas acciones afirmativas? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Sí han digo, servido para que la agenda tenga más presencia en la Cámara? Sí, sí han servido porque finalmente ya estamos aquí. Y en legislaturas donde no ha habido personas con discapacidad, hubo una reducción importante en presupuestos que tienen que ver con discapacidad. En alguna legislatura que estuvo la hoy senadora Claudia Naya, fue cuando se creó el Fondo para el Transporte Público Accesible. Después vino una legislatura donde no hubo personas con discapacidad y se redujo ese presupuesto porque no hubo quien lo peleara. Hoy por hoy estamos 8. Desafortunadamente no todos los 8 han asumido esta agenda como propia. Pero bueno, al final del día, pues cada quien sabe a qué vino, cada quien sabe para lo que está. Claro. Y en la parte que me toca, pues ahí estamos. Ahora, ¿usted ha podido legislar, digamos, con relación a los temas que a lo largo de su vida ha podido palpar que son dificultades para las personas que tienen limitaciones en la funcionalidad o discapacidad? Así es. Pero además no solamente en temas de una vivencia cotidiana. Recordemos que México es evaluado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y ellos nos emiten un informe
de recomendaciones y nos dicen, a ver, México, estás así, esta es tu calificación y tienes que legislar en estos temas que no has cumplido. Entonces nosotros, además de trabajar de la mano de la sociedad civil, de las experiencias que tengo, también tratamos de responder a ese informe, porque una de las observaciones que nos han hecho es, no estás armonizado legislativamente con la convención. Entonces tratamos también de atender esta parte de la armonización legislativa para poder, cuando nos vuelvan a evaluar, pues haber cumplido con algo. ¿Cuáles siente como o reivindica usted como sus logros más importantes en esta agenda a lo largo de esta legislatura? Sin duda el poder declarar el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Ese ha sido para mí muy importante porque, reitero, nos cuesta mucho trabajo tener acceso a los derechos. Somos menos visibles, somos mucho más minimizadas, esa es la verdad. Y el llamado es a que nos vean, a que aquí estamos, a que también queremos participar, a que también queremos representarnos a nosotras mismas. Sí, qué bueno que los demás hablen de discapacidad, qué bueno que las demás mujeres hablen de discapacidad, pero las mujeres con discapacidad queremos hablar por nosotras. Claro. Porque somos las que lo vivimos. Claro. Todavía hay muchos temas en la agenda. Todavía hay muchos temas en la agenda, todavía nos da para este año. Todavía muchos en la congeladora legislativa. Todavía tenemos muchos que no los han sacado. Esperemos, yo veo complejo este periodo, pero ojalá que podamos. También porque muchas de las medidas cuestan. Así es. Y no a veces Hacienda las veta, ¿verdad? Exactamente, ese es el tema. ¿Damos una vuelta? Adelante. La diputada Cebes García nos invitó a acompañarla hasta el Pleno de la Cámara para conocer el espacio donde ella participa en las decisiones que nos competen a todas y todos. Desde su curul nos platicó también de su trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que esta es una de las causas que ha defendido desde siempre. Oiga, diputada, ¿cómo es el tema del trabajo para las personas con discapacidad? Porque no está fácil conseguir trabajos. Muchas veces, si no hay cuotas o acciones afirmativas, ahora sí que no hay cómo, ¿no? Vamos más allá del tema laboral. Ajá. Partimos del tema educativo. No hay acceso a la educación para las personas con discapacidad. Claro. Posterior a la pandemia, ha habido un rezago importante también de personas con discapacidad que ya no pudieron cursar la escuela. Entonces, si no hay acceso a la educación, no hay acceso al empleo. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos logrado desarrollar las habilidades, los conocimientos y las competencias de las personas con discapacidad. Y entonces cuando llegan a pedir trabajo, suceden dos cosas. Una, no cumplen con el perfil, y la otra, muchas empresas no están dispuestas porque consideran que realizar acciones de accesibilidad resulta caro y entonces no lo quieren hacer. Debieran verlo como una inversión. Además, ya hay estímulos fiscales para quien realice estas acciones de accesibilidad. El reto es muy grande porque hay muy pocas personas con discapacidad en el ámbito laboral y porque además, hay que decirlo, no solamente es que entren a trabajar, es ver en qué puestos entran a trabajar. Claro. Y cómo está el tema de los salarios, porque hay lugares donde dicen, las personas con discapacidad tienen ya tasado este salario. Claro. Y no le vamos a dar más. De las iniciativas que usted ha presentado, algunas abordan este tema. Sí, por supuesto, incluso ya en comisiones se aprobó la opinión de una iniciativa que busca una cuota laboral. Claro. Pues como un mecanismo de poder ir abriendo más oportunidades. Ahora, usted ha presentado 88 iniciativas aquí, de esas se han aprobado 10 nada más. Está difícil en un congreso tan grande, pues que se prioricen las iniciativas de un diputado o una diputada, ¿verdad? Así Ahí es como una pelea. Es una competencia. ¿Qué se prioriza, qué entra en la agenda, verdad? Así porque es. Pues no se pueden aprobar, ni siquiera discutir todas, ¿no? No, exactamente. Por eso me siento muy contenta, muy orgullosa y muy satisfecha
con esas 10 aprobadas, Sí, claro. la verdad es un muy buen número. Evidentemente vamos a pugnar para que este periodo, a ver qué más logramos, pero de entrada sabemos que este primer periodo viene presupuesto Claro. y sabemos que un poco lento, pero ojalá que en el siguiente no nos ganen los procesos electorales y que realmente estemos concentrados en seguir aprobando algunos temas, no por mí, por la gente que está allá afuera y que confía Pues en sí, nosotros. pero también cuando vienen los tiempos electorales ya los políticos empiezan a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Ya Así sus es. cabezas no están aquí, aunque estén físicamente, sus cabezas ya están en otra parte a veces, Yo ¿verdad? confío en que alguna otra podamos lograr. Ojalá que sí, ojalá que Ojalá. sí. Gracias, diputada. Muchas gracias. Un Hernán. gusto, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias. Para el reconocimiento de los derechos humanos, políticos y laborales de las personas con discapacidad, algo ha estado cambiando de manera reciente en nuestro país. Esta conversación con la diputada Cebes nos permite darnos cuenta de una mínima parte de esa deuda histórica y social que seguimos teniendo con este segmento de nuestra población. Hay todavía muchos asuntos por resolver, muchas historias por contar y muchos derechos por defender. Hay todavía un largo camino por recorrer para que las personas menos favorecidas gocen de sus derechos y puedan seguir participando en las decisiones que a todas y todos nos interesan. Hasta la próxima.